Conoce su rostro de las portadas y la has visto sonreír junto a Bertín Osborne durante 2 décadas, pero esa imagen pública apenas roza la superficie de una historia marcada por el dolor, la supervivencia y una valentía extraordinaria. Su vida no es la crónica de una celebridad más, es el testimonio de una mujer que transformó sus traumas más profundos en una misión de vida. Antes de comenzar, si te interesan las historias reales detrás de las figuras públicas, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que descubrirás hoy va mucho más allá de lo que has visto en las revistas. Todo comenzó en Maracaibo, Venezuela, el 28 de diciembre de 1972, en una familia donde la inestabilidad económica era la norma y las mudanzas frecuentes impedían que una niña echara raíces. Su hogar estaba teñido por la violencia cotidiana, su madre tenía un carácter explosivo y la disciplina física era habitual en la familia materna. Los gritos y los golpes resolvían los conflictos, y aunque el afecto existía, rara vez se manifestaba de manera sincera. A los 5 años, mientras lidiaba con el duelo por la muerte de su abuelo paterno, Fabiola entró en una pesadilla que duraría casi una década. Un tío paterno comenzó un patrón sistemático de abuso sexual que aprovechaba las reuniones familiares para perpetuarse en la sombra. Durante 10 años guardó aquel secreto, acumulando miedo y confusión, hasta que a los 15 decidió confiar en una prima, esperando alivio. Se equivocaba. La confrontación familiar fue devastadora, su tío lo negó todo, pero la verdadera traición vino de quienes más debían protegerla. Su madre la agredió físicamente y su padre eligió el silencio absoluto. Ese silencio, más que cualquier golpe, confirmó que estaba completamente sola. Durante años, aquel pacto de olvido se convirtió en la ley no escrita de su familia, un silencio que años después rompería en su autobiografía, titulada Cuando el silencio no es una opción, un grito contra el abandono y la indiferencia que marcó su infancia. Al cumplir 18 años, buscó refugio en la medicina, intentando construir un camino que la alejara de su pasado. Para financiar sus estudios trabajó como azafata en congresos, donde un cazatalentos la descubrió. En 1993 participó en Miss Venezuela representando al estado Zulia. Aunque no ganó, el certamen abrió la puerta al mundo del modelaje y del espectáculo, alejándola para siempre de la medicina, una decisión que años más tarde lamentaría cuando nació su hijo con parálisis cerebral. La industria de la moda imponía nuevas formas de control sobre su cuerpo. Fabiola se sometió a cirugías estéticas, entre ellas un levantamiento de cejas que, según relató, se realizó sin su pleno consentimiento. El resultado fue desastroso, dejándola con secuelas físicas y emocionales que se sumarían a las cicatrices invisibles de su infancia. Sus relaciones personales tampoco trajeron alivio. Su primer matrimonio, con un fotógrafo venezolano que la llevó a España en 1994, duró apenas un año, aunque la relación en sí se extendió 4 años. La vida luego le presentó pruebas aún más oscuras. Una relación posterior terminó en violencia extrema. Durante una discusión, su pareja intentó estrangularla, amenazándola de muerte. Logró escapar, pero 2 meses después supo que aquel hombre había sido encarcelado por abusar de una de sus hijas. Parecía que el patrón de trauma infantil la perseguía, recordándole que su seguridad siempre había estado en juego. En 2001, su camino dio un giro inesperado. Asistió a un casting para el videoclip de una canción de Bertín Osborne. Cuando lo conoció en su finca sevillana, lo encontró montado a caballo. Durante el abrazo de despedida sintió una química innegable, aunque en ese momento tenía pareja. Un año más tarde, gracias a la intervención de la modelo Maris Sahara, se reencontraron. La relación floreció durante 5 años de noviazgo, pero pronto apareció un conflicto irreconciliable. Fabiola deseaba ser madre y Bertín, padre de 3 hijas, no quería más hijos. Su ultimátum fue categórico: solo se casaría si podía cumplir su sueño de ser madre. Bertín cedió, y el 10 de junio de 2006 se casaron en la finca sevillana, con la esperanza de que aquel vínculo traería la felicidad que ambos anhelaban. El primer embarazo trajo un nuevo desafío. Fabiola contrajo listeriosis, probablemente por un queso no pasteurizado, y la infección no fue diagnosticada a tiempo, afectando la placenta. El 31 de enero de 2007, el parto se adelantó de manera prematura y su hijo, Carlos Enrique, conocido como Quique, nació con solo 29 semanas de gestación y un peso de 1,5 kilos.
Estuvo 3 meses en la UCI neonatal del Hospital La Paz de Madrid. Los médicos dieron un pronóstico devastador: parálisis cerebral severa por lesión cerebral, y la expectativa de vida era de apenas 2 años. Durante aquellos días en el hospital, Fabiola revivió el abandono de su infancia. Cuando su madre llegó y se derrumbó al ver al bebé, llorando, Fabiola le dijo: «Mami, si vienes a llorar, prefiero que no vengas». Una vez más, tendría que ser la fuerte. Pero aquella fortaleza no sería suficiente para enfrentar lo que estaba por llegar. Apenas unos meses después del nacimiento de Quique, Fabiola entendió que la maternidad no sería solo un sueño cumplido, sino una prueba constante de resistencia. Cada día en la UCI era una batalla: monitorizaciones interminables, terapias complejas, la constante incertidumbre sobre el futuro de su hijo. Aprendió a celebrar cada pequeño avance como un milagro y a soportar los retrocesos con una calma que parecía sobrenatural. La maternidad se convirtió en un entrenamiento de paciencia y determinación, recordándole, a cada instante, que la vida podía ser cruel, pero también que ella poseía una fuerza que nunca antes había imaginado. En 2008 nació su segundo hijo, Carlos, sin complicaciones, y la alegría de tener un hijo sano no borró el peso emocional de Quique. Fabiola comprendió que la maternidad no es uniforme, cada hijo trae su propia lucha, y cada batalla deja cicatrices diferentes. Fue entonces cuando, junto a Bertín, decidieron canalizar su dolor en algo que trascendiera lo personal. En 2009 fundaron la Fundación Bertín Osborne, una organización destinada a apoyar a familias con hijos con parálisis cerebral y otras discapacidades severas. Lo que comenzó como una respuesta a los mensajes de desesperación de otras familias se convirtió en un proyecto de vida que les dio un propósito nuevo y profundo. Fabiola se transformó, ya no era solo la mujer de Bertín, sino la madre de Quique y líder de una causa que brindaba esperanza a miles. Cada reunión con padres, cada consulta, cada historia de superación era un recordatorio de que el dolor podía convertirse en acción y que la resiliencia podía ser compartida. Sin embargo, a pesar del trabajo gratificante y la pasión por ayudar a otros, las grietas en su matrimonio comenzaron a hacerse visibles. En 2010, cuando Carlos apenas tenía 2 años, Fabiola tomó la decisión de mudarse de Sevilla a Madrid. Su motivación era clara: acceder a mejores terapias para Quique y buscar oportunidades profesionales propias que le permitieran crecer más allá de la sombra de Bertín. La noticia fue recibida con rechazo absoluto por él. La negativa generó un conflicto profundo que dejó al descubierto tensiones latentes, diferencias de prioridades, expectativas no cumplidas y la sensación de que, incluso en el matrimonio, cada uno podía estar en mundos distintos. La mudanza no fue solo un cambio geográfico, fue un desafío al equilibrio familiar y a la unidad de pareja que habían construido. Fabiola sentía que debía proteger a Quique a toda costa, incluso si eso significaba enfrentarse a Bertín. Las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes y la presión emocional de equilibrar matrimonio, maternidad y fundación comenzaba a pasar factura. La mujer que había soportado años de abuso, abandono y traumas infantiles, que había sobrevivido a la violencia y la traición, ahora se enfrentaba a un desafío distinto: mantener su identidad y autonomía dentro de un matrimonio donde la fuerza de su voz a veces parecía insuficiente. En medio de estas tensiones, su vida pública seguía su curso. Las portadas, los programas de televisión y las entrevistas mantenían la apariencia de normalidad, pero detrás de cámaras, Fabiola lidiaba con decisiones que marcarían el rumbo de su familia. La responsabilidad de Quique y de su fundación la obligaba a tomar decisiones difíciles, a veces dolorosas, y a asumir la carga de quien debe ser pilar incluso cuando siente que todo a su alrededor tiembla. Era una lucha constante, por la salud de su hijo, por su independencia, por su derecho a ser escuchada y por la convicción de que cada sacrificio tenía un propósito mayor. Pero la vida estaba a punto de ponerla frente a un desafío aún más grande, uno que pondría a prueba no solo su fortaleza, sino la verdadera naturaleza de su resiliencia y del amor que podía sostener a su familia. Los años siguientes pusieron a prueba la fortaleza de Fabiola como nunca antes. La tensión entre su deseo de proteger y brindar lo mejor a Quique y la resistencia de Bertín a ceder ante ciertos cambios generó un clima constante de conflicto en el hogar. Cada decisión, por pequeña que pareciera, se transformaba en un punto de choque: la elección de terapias, los viajes médicos, la organización del tiempo familiar y, en ocasiones, hasta la manera de educar a sus hijos.
Fabiola sentía que cargaba sola con la responsabilidad de mantener a flote no solo la salud de Quique, sino también la estabilidad emocional de toda la familia. Mientras lidiaba con estas exigencias, la mirada pública seguía juzgándola con suavidad, admirando su sonrisa en las portadas sin conocer las batallas internas que libraba cada día, las decisiones que tomaba en soledad, y las noches en vela mientras vigilaba la respiración de su hijo prematuro. En 2011, tras varios años de trabajo intenso en la fundación, Fabiola comenzó a sentir un agotamiento físico y emocional que no podía ignorar. La presión de gestionar la fundación, atender las necesidades médicas de Quique y criar a Carlos la dejaban al límite. Las terapias, los tratamientos, las revisiones médicas, los viajes constantes, las reuniones con padres y especialistas y la administración de la organización exigían una energía que parecía no agotarse nunca. Cada pequeño avance de Quique era una victoria, pero también un recordatorio de lo mucho que aún quedaba por hacer, y la sensación de responsabilidad absoluta podía volverse abrumadora. La relación con Bertín, aunque llena de momentos de ternura y complicidad, empezaba a resentirse bajo esta presión constante. Lo que antes eran desacuerdos menores sobre logística y prioridades, ahora se transformaba en discusiones sobre principios, valores y visiones de vida. Fabiola deseaba independencia y respeto por sus decisiones, especialmente aquellas relacionadas con Quique, pero a menudo sentía que sus opiniones eran minimizadas. Cada silencio de Bertín, cada negativa a ceder, le recordaba demasiado a su propia infancia. El abandono y la falta de protección que había sufrido parecían resurgir en su vida adulta. La mujer que había sobrevivido a abusos y traiciones ahora debía enfrentarse a un conflicto diferente, más sutil pero igualmente doloroso, la lucha por mantener su voz y autoridad en su propia familia. El desgaste emocional no solo afectaba a Fabiola, los hijos también percibían la tensión, aunque intentaban mantenerse ajenos a los conflictos. La rutina diaria se transformaba en un campo minado de decisiones delicadas, un comentario, una mirada o un retraso podían desencadenar discusiones. Fabiola aprendió a ser estratégica, a contener sus emociones, a anticipar reacciones y a planear cada movimiento con precisión, una habilidad que había desarrollado desde su infancia como mecanismo de supervivencia. La fortaleza que había cultivado durante años de trauma infantil y maternidad extrema se convirtió en su única aliada, pero incluso esa fuerza tenía límites. En 2012, la presión acumulada alcanzó un punto crítico. Los desacuerdos sobre la mudanza a Madrid y las terapias de Quique se transformaron en enfrentamientos intensos. Fabiola comprendió que no podía seguir sacrificando su voz ni su bienestar emocional para mantener una apariencia de armonía familiar. Debía ser escuchada, no solo por Bertín, sino por sus hijos y, sobre todo, por ella misma. Esta toma de conciencia no fue fácil. Enfrentar la resistencia de su pareja requería un coraje que solo la experiencia de sobrevivir al abuso y la adversidad podía otorgarle. Mientras tanto, la fundación seguía siendo un refugio y un recordatorio de propósito. Cada familia que recibía apoyo, cada niño que mostraba avances, aunque pequeños, reforzaban la convicción de Fabiola. Su vida tenía un sentido que trascendía cualquier conflicto personal. Pero la realidad familiar no podía relegarse indefinidamente. Comprendió que para proteger a Quique, a Carlos y a sí misma, debía establecer límites claros y tomar decisiones difíciles, aunque eso significara confrontar y, en ocasiones, sentirse sola en el proceso. El conflicto no solo era externo, sino profundamente interno. Fabiola debía reconciliar la maternidad con la ambición profesional, la lealtad a su familia con la necesidad de proteger su bienestar emocional, y la lucha por el respeto de su voz dentro del matrimonio con el amor que sentía por Bertín. Cada día era un equilibrio delicado entre sacrificio y exigencia, entre paciencia y determinación. La mujer que había aprendido a sobrevivir al abuso, al abandono y al dolor infantil ahora enfrentaba la complejidad de la vida adulta, construir un hogar seguro y funcional mientras navegaba por las aguas turbulentas de la responsabilidad, el amor y la independencia personal. Y en medio de todo, Fabiola comenzaba a comprender algo crucial. La resiliencia no se mide solo por la capacidad de soportar el dolor, sino por la habilidad de tomar decisiones, establecer límites y defender lo que es justo, incluso cuando hacerlo significa desafiar a quienes amas. La maternidad, la fundación y el matrimonio la habían llevado a un punto de inflexión donde debía decidir qué estaba dispuesta a aceptar y qué no, una decisión que marcaría el rumbo de su vida y la de sus hijos. Mientras luchaba por encontrar ese equilibrio, la vida le preparaba un desafío aún mayor,
uno que pondría a prueba no solo su fortaleza emocional, sino la esencia misma de su capacidad de amar, proteger y liderar. La mujer que había sobrevivido a traumas inimaginables sabía que, para continuar, debía encontrar la valentía de enfrentar lo inevitable, un enfrentamiento que marcaría un antes y un después en su historia y en la forma en que se relacionaría con Bertín y sus hijos. El año 2013 marcó un punto de inflexión en la vida de Fabiola. La tensión acumulada durante años entre su deseo de proteger y brindar lo mejor a Quique, su necesidad de mantener cierta independencia y la resistencia de Bertín a ceder ante cambios importantes, llegó a un nivel insostenible. Cada decisión cotidiana, desde las terapias de Quique hasta la organización del tiempo familiar y los viajes por compromisos de la fundación, se convirtió en un motivo de conflicto. Los silencios que antes parecían pausas se convirtieron en paredes que los separaban, y cada conversación tenía el potencial de transformarse en un enfrentamiento que dejaba heridas emocionales profundas. La mujer que había aprendido a sobrevivir a los abusos y la traición de su infancia ahora enfrentaba un desafío diferente: equilibrar amor, maternidad y propósito, sin perder su voz ni su fuerza. Durante los primeros meses del año, Fabiola se concentró en la fundación. Cada familia que acudía a ellos en busca de ayuda le recordaba por qué había decidido transformar su dolor en misión. La historia de cada niño con necesidades especiales que lograba progresos, aunque mínimos, reforzaba su convicción: su vida tenía un sentido que trascendía cualquier conflicto familiar. Sin embargo, el refugio que encontraba en la fundación contrastaba dolorosamente con la realidad de su hogar. Las discusiones con Bertín, que antes eran episódicas, comenzaron a suceder con frecuencia, convirtiendo la convivencia en una fuente constante de estrés. La relación, que había sido construida sobre la admiración mutua y el amor, ahora se enfrentaba a desafíos que ni la complicidad ni el afecto podían solucionar por sí solos. El detonante llegó cuando Fabiola tomó la decisión de mudarse temporalmente con sus hijos a Madrid, buscando mejores oportunidades para Quique y para su crecimiento profesional. La decisión, tomada con la intención de proteger y priorizar a sus hijos, fue recibida con resistencia absoluta por parte de Bertín. La negativa del cantante no fue solo un rechazo logístico, sino un cuestionamiento directo a la autoridad de Fabiola como madre. Cada intento de diálogo terminaba en discusiones acaloradas, donde el amor se mezclaba con la frustración y la incomprensión. Fabiola se dio cuenta de que había llegado un momento crítico: debía reafirmar sus límites y defender sus decisiones, incluso si eso significaba enfrentar a la persona con la que había compartido más de una década de vida. El conflicto no solo era externo, sino profundamente interno. Fabiola debía reconciliar la necesidad de proteger a sus hijos, con la obligación de mantener la estabilidad emocional de la familia y su propia salud mental. Cada día era un equilibrio delicado entre el amor y el deber, la paciencia y la firmeza, la tolerancia y la justicia. El desgaste emocional era evidente: noches sin dormir, ansiedad constante, sentimiento de soledad, y la sensación de que, a pesar de sus esfuerzos, no siempre podía proteger a Quique del mundo ni del propio entorno familiar. En ocasiones, se sentía atrapada entre la lealtad a su esposo y la necesidad de ejercer su autoridad como madre, un dilema que la enfrentaba a decisiones imposibles. Pero Fabiola no se rindió. La mujer que había sobrevivido a traumas y abandonos, que había transformado su dolor en propósito, comprendió que la verdadera fuerza no consistía solo en soportar, sino en actuar, en tomar decisiones que protegieran a sus hijos y consolidaran su identidad. Comenzó a establecer límites claros, delegar responsabilidades dentro de la fundación, priorizar los tratamientos de Quique sobre cualquier conveniencia personal y profesional, y exigir respeto por sus decisiones dentro del matrimonio. Cada límite impuesto era una pequeña victoria, pero también un recordatorio de que el camino hacia la estabilidad sería largo y lleno de desafíos. En medio de esta tormenta, la relación con Bertín se volvió más compleja. Las conversaciones se convirtieron en negociaciones, y cada gesto, cada palabra, debía ser cuidadosamente calibrado para evitar un conflicto mayor. Fabiola comprendió que, para mantener la armonía familiar, no podía solo depender de la buena voluntad de su pareja, debía actuar con determinación y claridad. La resiliencia que había desarrollado durante años de maternidad extrema, de traumas infantiles y de pérdida de control sobre su propio cuerpo y decisiones, ahora debía aplicarse a una situación donde el enemigo no era un abusador ni la adversidad externa, sino la dificultad de convivir con diferencias profundas dentro del hogar.
Sin embargo, a pesar de la intensidad de los conflictos, la maternidad seguía siendo su motor. Cada logro de Quique, cada avance en su desarrollo, cada sonrisa inesperada, recordaban a Fabiola que todo sacrificio tenía un propósito. La fundación seguía creciendo, y con ella la certeza de que el dolor podía convertirse en acción, que su historia podía ser una guía y un ejemplo para otros. Pero también era un recordatorio constante de que la vida exigía decisiones difíciles, y en ocasiones, momentos de soledad para mantenerse firme y coherente con sus principios. Fabiola sabía que estaba en un punto crítico, debía decidir cómo proteger a sus hijos, cómo mantener su matrimonio y cómo preservar su propósito social, todo mientras lidiaba con emociones que el pasado y el presente mezclaban en un torbellino constante. La mujer que había aprendido a sobrevivir a traumas inimaginables entendió que, para continuar, no bastaba con resistir, debía enfrentar, negociar, exigir respeto y, sobre todo, mantenerse fiel a sí misma. Cada paso hacia la autonomía y la estabilidad era un acto de valentía que la acercaba a la consolidación de su identidad y a la creación de un hogar donde el amor no significara renunciar a sus principios. Y mientras se preparaba para los desafíos que aún aguardaban, Fabiola comprendió que la verdadera prueba de su resiliencia estaba por llegar, un momento que pondría a prueba no solo la fortaleza de su matrimonio, sino también la capacidad de proteger a sus hijos y mantenerse fiel a sí misma, enfrentando miedos que creía superados y decisiones que marcarían el rumbo de toda su vida y legado. Los años siguientes fueron decisivos para Fabiola. Tras meses de tensión constante, de discusiones que parecían no tener fin y noches en vela cuestionándose cada decisión, llegó un momento en que comprendió que la única manera de proteger a sus hijos y mantener su integridad era establecer límites claros, firmes y definitivos. Esta convicción no surgió de la impulsividad, sino de la experiencia acumulada de años de supervivencia, la certeza de que los sacrificios no podían ser a costa de su voz ni de su bienestar emocional. Cada paso que daba en esa dirección era un acto de coraje, pero también un acto de amor profundo hacia Quique y Carlos. La mudanza a Madrid, que había generado tanto conflicto, finalmente se concretó. Con ello, Fabiola pudo acceder a terapias especializadas para Quique, explorar nuevas oportunidades laborales y, sobre todo, recuperar un sentido de autonomía que había estado perdido durante años. El cambio no fue inmediato ni sencillo, implicó reajustar la dinámica familiar, redefinir roles y asumir la incomodidad de los enfrentamientos previos con Bertín. Pero poco a poco, la distancia física y el espacio propio le permitieron tomar decisiones más racionales, sin la presión constante de los conflictos diarios. La maternidad se convirtió en su brújula, y cada avance de Quique reforzaba su compromiso con la resiliencia y la perseverancia. La fundación, que había sido un refugio y una misión durante los años más difíciles, alcanzó un nuevo nivel de reconocimiento. Fabiola se convirtió en una referente en el apoyo a familias con niños con necesidades especiales, ofreciendo orientación, recursos y consuelo a quienes atravesaban situaciones similares a las que ella había vivido. Su historia personal dejó de ser un secreto doloroso y se transformó en un testimonio de esperanza. La mujer que había sufrido abuso, abandono y traiciones, ahora era capaz de ofrecer guía, empatía y fuerza a otros. Su vida se convirtió en un ejemplo vivo de que el dolor puede transformarse en propósito y que la resiliencia no solo consiste en sobrevivir, sino en construir algo que trascienda. En el plano personal, Fabiola logró establecer un equilibrio más saludable con Bertín. Las conversaciones, antes tensas y cargadas de resentimiento, empezaron a convertirse en negociaciones conscientes, basadas en el respeto mutuo y en la comprensión de que ambos compartían un objetivo común, el bienestar de sus hijos. Si bien el camino no fue fácil, la capacidad de Fabiola para comunicar sus necesidades, establecer límites y mantenerse firme le permitió redefinir la relación, no desde la sumisión ni la resignación, sino desde la fuerza de su propia voz y el amor genuino por la familia. Durante este periodo, Fabiola también exploró un crecimiento personal profundo. Se permitió reconocer la magnitud de los traumas que había sufrido, pero sin dejar que definieran su identidad. La confrontación con su pasado, el abuso, la traición familiar, el abandono, dejó de ser un peso paralizante y se convirtió en una herramienta para fortalecer su carácter y su resiliencia. Aprendió a perdonar, no necesariamente para liberar a quienes la dañaron, sino para liberarse a sí misma de la carga del resentimiento. Comprendió que la fortaleza no consistía en ignorar el dolor, sino en integrarlo, comprenderlo y transformarlo en acción positiva.
Kike y Carlos se convirtieron en la manifestación tangible de todo lo que Fabiola había luchado por proteger. Cada sonrisa, cada avance, cada gesto de autonomía de Kike reforzaba su convicción de que los sacrificios habían valido la pena. La maternidad, que había sido un campo de pruebas extremo, ahora mostraba sus frutos, la capacidad de amar con intensidad, de proteger con firmeza y de enseñar a sus hijos que la vida no siempre es justa, pero que la dignidad, la valentía y la determinación son herramientas para enfrentar cualquier adversidad. La relación con Bertín alcanzó un nuevo equilibrio. Aunque las diferencias nunca desaparecieron por completo, la capacidad de comunicación y la voluntad de respetar los límites mutuos permitieron que la convivencia fuera menos conflictiva y más constructiva. La mujer que una vez había sentido que su voz se apagaba dentro del matrimonio, ahora tenía la claridad y la autoridad para exigir respeto, defender sus decisiones y ser reconocida no solo como madre, sino como persona con identidad propia y propósito. Al mirar hacia atrás, Fabiola entendió que cada dolor, cada traición y cada desafío había sido un peldaño hacia la versión de sí misma que finalmente podía sostenerse en sus propios términos. La niña que había sufrido abusos y silencios familiares, la joven que había perdido el rumbo en la búsqueda de su vocación y la madre que enfrentó un embarazo extremadamente complejo, se había transformado en una mujer consciente de su fuerza, de su propósito y de su capacidad para amar y liderar. El legado de Fabiola no se limita a la fundación ni a las portadas de revistas. Su verdadero legado es la demostración de que el dolor puede convertirse en fuerza, la resiliencia puede dar lugar a propósito y que la valentía no consiste solo en sobrevivir, sino en transformar la vida propia y la de otros. Hoy, Fabiola no es solo la mujer que sonríe junto a Bertín Osborne en las fotografías, es una madre que ha defendido a sus hijos con pasión y ternura, una líder que ha construido un camino de apoyo y esperanza para cientos de familias, y una mujer que ha demostrado, con cada paso de su vida, que cuando el silencio no es una opción, la voz puede convertirse en un arma de transformación, amor y libertad. Su historia concluye con la certeza de que, aunque la vida continúe trayendo desafíos, la fortaleza, el amor y la resiliencia que Fabiola ha cultivado a lo largo de los años le permiten enfrentar cualquier obstáculo, transformar cada dificultad en aprendizaje y enseñar, con su ejemplo, que incluso los traumas más profundos pueden convertirse en el motor para construir una vida plena, con propósito y esperanza.